Quisiera ir a la exposición bíblica de hoy. Y este pasaje, hermanos, que vamos a ver, es un pasaje súper conocido. Súper conocido. Es tan conocido que muchas veces, voy a decir una frase chilena, lo miramos a huevo. Mirar a huevo es como mirar en menos, ¿no? Y es Lucas 19, 1, 9. ¿Quién sabe qué pasó ahí? En Lucas 19, 1, 9. Antes que lo busquen. ¿Qué pasó ahí? ¿Han escuchado esa canción que dice un hombre bajito? ¿Ah? Saqueo. Un hombre, ¿cómo dice la melodía? Dice, Saqueo era un hombre bajito así y algo así. Se subió a un árbol. Ya, bueno. La cosa es que hoy día vamos a hablar de este hombre. Nosotros, hermanos, estamos revisando la última semana que Lucas narró de Jesús. Y esta última semana empieza el capítulo 14 y termina el 19. ¿Ya? Y desde el capítulo 14 hasta el capítulo 19 hay hechos, hay acontecimientos, sucesos que pasaron camino a Jerusalén. O sea, y camino a su muerte, ¿ya? A su muerte. Entonces, el Señor tuvo varios encuentros, entre ellos los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Los 10 leprosos. La semana pasada vimos Lucas, también, no, perdón, la semana antepasada vimos los 10 leprosos. Y esa pregunta que nos hacíamos, que hace Jesús, y dice, ¿y los 9 dónde están? ¿Se acuerdan de esa palabra? Que siempre nosotros oremos al Señor y le pidamos por la gente que ha venido a la iglesia y se ha apartado y que pueda volver a venir a la iglesia. En el caso de nuestra querida Catherine Rocío, Dios te bendiga, Catherine. Dios te bendiga mucho. Me da mucho gusto que estés aquí. Bien, entonces, en esos encuentros tuvo el Señor, narra aquí un suceso. Y lo vamos a leer, lo titulé El encuentro que transforma, y dice así, lo leemos todos, no lo vamos a leer para que se escuche bien, vamos a leer intercalado, antifonal. Empiezo yo, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Perdón. Léanlo de nuevo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, todos juntos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué poderoso, hermano! Amén.
Bien, vamos a ir a la introducción. Hermanos, quisiera que me permitieran que un momento nos imaginemos, visualicemos junto la escena que Lucas nos presenta en este pasaje. Jericó. Mire, ahí está. Jericó era un punto estratégico de comercio y tránsito donde las caravanas se detenían antes de continuar hacia Jerusalén. Y si nos damos cuenta, hermanos, no sé si le alcanzan a ver bien el mapa, pero Jesús comenzó su camino desde Galilea, ¿ya? Y él iba ¿a dónde? A Jerusalén, ahí. Y todo este camino pasó en una semana. Y estaban aquí, y llegó a Jericó. Eso es para ilustrar todo el camino y que Jericó está cerca de Jerusalén. Pero Jericó, hermanos, era una ciudad que era un centro estratégico de comercio y tránsito, donde las caravanas antes se detenían antes de continuar Jerusalén. O sea, era una especie de puerto, ahí donde llegaban todas las caravanas a refugiarse, a alimentarse, a recobrar fuerzas. Bueno, nos dice ahí que caminaba Jesús con sus discípulos dirigiéndose hacia la cruz, porque Jesús había hecho ese camino muchas veces, ¿cierto? Muchas veces lo había hecho, pero esta era la última vez que lo recorría, porque él iba a la cruz. Amén. Entonces, pero en medio de toda esa multitud, dice la Escritura que había un hombre que estaba en Jericó, que representaba todo lo que la sociedad judía despreciaba. Él, hermanos, ustedes conocen o pueden identificar personas que son despreciables, que pueden decir, no, con él no me meto porque ahí hay problemas. Bueno, ese problema lo tenía Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Los publicanos qué es lo que eran? Cobradores de impuestos. Y el rol social del jefe de los publicanos, él era un hombre rico y era despreciado por los judíos. Pero estos publicanos, hermanos, no eran romanos, sino que eran judíos, eran del mismo pueblo. Entonces por eso eran despreciados, porque en otras palabras le cobraban a los judíos el dinero, pero que iba a los romanos, no iba para los judíos. Entonces por eso eran despreciables. Sin embargo, hermanos, este hombre tenía lo que otros no tenían. ¿Sabe qué? ¿Qué se pueden imaginar ustedes que tenía Zaqueo que los demás hombres no tenían? A ver, díganme. Así. Ya era rico, ya. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, hermano? Trabajaba en puestos, ya, también, sí. Bueno, él era como eso, era como el jefe de impuesto interno. Un tipo súper ahí, ya. Pero la pregunta es, ¿qué tenía? La pregunta es, ¿qué distinguía? Era jefe y era rico. Ya. Ok, pero no lo distinguía. Sí, Katy. Sí, era recto con su trabajo. Ok. ¿Ah? Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Le dio en el clavo. Sí, está pauteado, hermano. ¿Me viste el sermón, hermana? Eso es lo que pasa por... No. Mira, todo lo que quieren ustedes está bien.
Pero todo lo que todo lo que ustedes dicen lo tenían los demás jefes de impuestos, ¿cierto? Los demás. Pero este hombre, ¿qué es lo que tenía? Tenía hambre espiritual. Tenía hambre espiritual. Lo que lo diferenciaba era el hambre. Y hermano, allá afuera hay gente no religiosa, no cristiana, que tiene hambre espiritual. ¿Amén? Que tiene hambre espiritual. A mí me ha tocado conocer gente que no tiene nada que ver con la fe, pero que tiene hambre espiritual. Y se meten a los Krishna, se meten a la religión Umbanda, Kimbanda y a todas las religiones porque tienen hambre espiritual. Muchos lo conocían a Zaqueo como un pecador, pero Jesús lo vio como un alma en búsqueda. Gloria a Dios. Y ese encuentro divino entre el Salvador del mundo y el recaudador, que era un hombre despreciado, se revela el poder transformador absoluto de la gracia divina. Hermanos, hoy día yo quiero hablar sobre esto, sobre el poder transformador de la gracia divina, sobre el poder que transformó nuestras vidas. ¡Aleluya! Hermano, cuando yo pienso en esto, yo recuerdo cómo era mi vida. Y tal vez tú recuerdas cómo era tu vida anterior de conocer al Señor. Gloria a Dios. Vamos al tema central. Perdón. Zaqueo. ¿Sabe que el nombre de Zaqueo significa, qué significa? Puro e inocente. Está en hebreo. Zakai. Significa puro e inocente. Pregunto, ¿era puro e inocente? No, pero Dios llama a lo que no es como si fuese. Eso ténganlo ahí. Bien. Por ejemplo, me acordé de algo. ¿Quién no ha tenido un compañero que se llama Jesús? Yo me acuerdo de un compañero que era malo, y se llamaba Tito Jesús. ¿Y quién fue? Tito Jesús. Y era malo. Más malo que el latre. Pero ahí había un hombre que, como este hombre era puro e inocente su nombre, pero había algo que lo estaba destinando. Gloria a Dios. El tema central. Cuando alguien realmente se encuentra con Jesús, no vuelve a ser el mismo. Amén. Bien, hermanos, vamos a desarrollar esta exposición con 3 puntos principales, como siempre. Y el primero es la búsqueda del hombre. La búsqueda del hombre. Hay una búsqueda que el hombre busca. El ser humano siempre busca llenar el vacío, ¿cierto? Llenar. Segundo, la llamada del Salvador. Esto se encuentra en el versículo 5 y 7. La búsqueda del hombre se encuentra en el versículo 1 al 4. Y la llamada del Salvador del 5 al 7. Y tercero, la transformación del corazón, que lo encontramos en el versículo 8 al 9. Nosotros vamos a tener abierto nuestra Biblia y vamos a ver versículo por versículo lo que sucede allí. Bien, vamos con la búsqueda del ser humano. Y aquí dice el versículo 2, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3, hermano? Procuraba ver quién era Jesús. Esto, hermano, fuera yo hoy día no quiero hacer algo tan exegético, tan teológico, lo voy a hacer un poquito más reflexivo, pero siempre hablando con las palabras del Señor. Y hermanos, esta frase de procuraba ver quién era Jesús nos habla de lo primero del hombre, que tiene un vacío, el vacío del alma humana. Zaqueo tenía todo lo que el mundo consideraba exitoso, ¿cierto? Tenía todo.
Era jefe de publicanos, no un simple recaudador, sino el supervisor de toda la región de Jericó, hermanos. Tenía riquezas abundantes, poder político y reconocimiento social, aunque fuera negativo. Sin embargo, le faltaba algo en su vida. Es como todos los ricos y famosos que nosotros vemos en la televisión, ¿cierto? Todos ellos les falta algo en su vida, y no es plata, no es fama, es Cristo el Señor. El texto dice, ¿qué dice? Que procuraba ver quién era Jesús. En el griego original, la palabra procuraba implica buscar con deseo intenso, buscar con determinación. No era una simple curiosidad del momento, sino que era una hambre espiritual que tenía profunda. Hermanos, quizás esa hambre él la tenía de niño. Y seguramente él la procuró llenar, ¿cierto? Llenar esa hambre con cosas del mundo. Procuraba llenar, y es como nosotros, hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos llenar el vacío de nuestra alma? Lo llenamos con cosas del mundo. Pero no se llena. No era simple una curiosidad de momento, era un hambre espiritual profunda que ninguna riqueza podía satisfacer, mis hermanos. Gloria al Señor. Pregunto yo, ¿no es esta la condición de la humanidad de todos los tiempos, hermanos? ¿No es esta la condición? Salomón, el hombre más rico y sabio de su época, declaró, y él dijo, toda es vanidad y aflicción de espíritu. En Eclesiastés 1:14 aparece. Podemos tener éxito profesional, estabilidad económica, reconocimiento social, pero si no tenemos a Cristo, permanecemos vacíos, hermanos. Como dijo Blas Pascal, ¿cierto? Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solo por Dios, el Creador, que es dado a conocer a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a la segunda. Los obstáculos que el hombre tenía en la búsqueda. El texto nos dice que no podía. ¿Por qué? A causa de la multitud. ¿Por qué? Porque era pequeño de estatura. Aquí vemos dos obstáculos que enfrentaba. El primero, el obstáculo externo, la multitud. La muchedumbre representaba la presión social. ¿Qué representaba? El rechazo, la imposibilidad humana de acercarse a Jesús por medios convencionales. Mi hermano, para muchos las iglesias no es la salida. ¿Ha escuchado decir a la gente, yo nunca entraré a una iglesia? ¿Lo ha escuchado, no? Nunca entraré. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque ha tenido experiencias, etcétera. Saqueo era despreciado por el pueblo, era despreciado por la multitud. Y nadie le iba a abrir el paso para que diera el maestro, ay, viene Saqueo, hey, pasémonos para adelante para ver si el Señor nos sana. No, ¿qué? Ándate para atrás. Segundo obstáculo, un obstáculo personal. ¿Cuál era? Su pequeña estatura. Su limitación física simboliza, hermano, las limitaciones espirituales del hombre sin Dios. El hombre sin Dios tiene limitaciones espirituales. Todos tenemos, hermanos, pequeñez espiritual. Todos nosotros. Pecados, complejos, miedos que nos impiden ver a Cristo claramente. Pero hermanos, observemos aquí en este texto
la determinación en el versículo 4, la determinación de Zaqueo. Léalo. Lea el versículo 4. Dice, y corriendo delante, subió, ¿a qué? A un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hermanos, qué imagen más poderosa. Un hombre rico y respetado, corriendo como un niño. ¿Y qué es lo que hizo? Se subió a un árbol. Este hombre estaba ya tan cansado de la dignidad humana que le daba su posición, que no le importó tirarla al tacho de la basura. No le importó. Este hombre corría como un niño y su dignidad no le importó. Porque lo que le importaba era su necesidad espiritual. Gloria a Dios. A mí me impresiona, ¿sabe qué? Este año me impresionó la conversión de un hombre famoso. Todos me miran así, están en la cabeza. ¿Sabe qué hombre famoso chileno? Un actor, que no me acuerdo el nombre justo, pero que era director del Canal 13, del área dramática. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo en la lengua. Vasco Mulián. Vasco Mulián. Vasco Mulián es alguien importante en la televisión chilena, en el teatro, ha escrito libros, todo. ¿Y saben qué? Se convirtió al Señor. Y se convirtió al Señor con los anglicanos, con el pastor Cooper, Alfred Cooper. Y aparece en la tele dando testimonio de Cristo. Sí, no sé si lo vieron ustedes. ¿Alguien lo ha visto? Búsquenlo ahí en YouTube. Búsquenlo. Y es impresionante, hermano, es impresionante. Ahí tiene un ejemplo verdadero de un Zaqueo. De un hombre que las tenía todas, que tenía todo, pero su necesidad espiritual lo llevó a subirse a un árbol. El sicómoro, que es un árbol robusto y alto, se convirtió en el lugar de encuentro con la gracia. Aleluya. Como Zaqueo buscó a ver a Jesús, muchos hoy corren tras distracciones, placeres temporales, logros materiales, pero pocos se esfuerzan por subir al árbol de la fe. Aleluya, hay un árbol de la fe, hay un árbol sicómoro. La pregunta es, ¿cuáles son esos árboles sicómoros espirituales que tú tienes? Por ejemplo, la oración personal te eleva a Jesús. El estudio bíblico, estudiar la Biblia, te eleva y Jesús te ve. La adoración sincera también. El servicio cristiano. Son lugares donde podemos ver al Salvador con claridad. Hermanos, el problema de Zaqueo es que Zaqueo quería procurar ver quién era Jesús, pero no podía, ¿cierto? Por causa de su estatura, toda la gente estaba aquí. Pero el que dijo, voy a subir al árbol y voy a ver claramente. Cuando nosotros oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando deseamos ver a Jesús a través de las Escrituras, hermano, aleluya, se ve claramente. Y ese es el inicio, no es el final, es el inicio. Amén. Vamos a la segunda parte. Hermano, me apasiona esto, me apasiona. Me apasiona porque yo era un Zaqueo. Porque Rodrigo, su segundo nombre es Zaqueo. ¿Cierto? Todos somos Zaqueo, hermano. Vamos a las llamadas del Salvador. Vamos a ver aquí la iniciativa divina. Aquí vemos uno de los aspectos más hermosos del carácter de nuestro Salvador. En esto vamos a darnos cuenta cómo es Jesús. Muestra su carácter. El versículo
5, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 5? Léalo. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Oh, le vio. Jesús, hermano. Jesús, imagínense Jesús caminando en medio de la multitud. Veía gente, y vio arriba, y alzó la mirada hacia arriba. Jesús era un humano, como un humano cualquiera. Cuando hay mucha gente o hay mucho obstáculo, uno ¿qué hace? Mirar al suelo, ¿cierto? Para no caerse. Es así, ¿cierto? Pero no mira hacia arriba. ¿Pero qué es lo que hizo? Jesús miró hacia arriba. Mientras todos veían abajo, mientras todos despreciaban a Zaqueo, Jesús levantó sus ojos a donde estaba el necesitado. Aleluya. Y luego vienen esas palabras que cambiaron la vida de Zaqueo para siempre. ¿Cuáles palabras fueron? Zaqueo, 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 date prisa. Hey, te costó tomar la decisión de subirte. Te costó tomar la decisión, años quizás, años te costó ir a la iglesia. Pero ven, baja, sal. Porque desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y aquí vemos la iniciativa divina. Primero lo llamó por su nombre, le dijo Zaqueo. Zaqueo, lo más probable es que Zaqueo no era conocido como Zaqueo, sino que ¿cómo lo conocían? Como el publicano. Ahí viene el publicano, el ladrón, el colaborador de los romanos. Pero ¿qué es lo que hizo Zaqueo? Lo que hizo Jesús, perdón. Lo llamó por su nombre personal. Para Dios no somos estadísticas, hermano. No somos números, no somos casos. Somos personas con nombre y apellido. Gloria a Dios. Y eso es importante, hermano, porque a veces en la iglesia, cuando hay iglesias más numerosas, y nosotros estuvimos con mi esposa en una iglesia muy grande, allí las personas se tendían a clasificar, ¿cierto? Se clasificaban. Pero las personas tienen nombre, hermano. Segundo, la urgencia divina. Le dijo, date prisa. Hay una urgencia en la salvación. Hermano, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, hoy. ¿Por qué dice hoy? Porque Dios es un eterno presente. Porque para Dios no existe el pasado, no existe el futuro. Para nosotros sí, el Cronos. Pero en el tiempo de Dios existe siempre el eterno presente. Yo lo he hablado en otras ocasiones, ¿cierto? Se lo he enseñado. Hermanos, siempre hoy. No mañana, es hoy. Es hoy. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Gloria al Señor. Como dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. Y tercero, la necesidad divina. Le era necesario. Le era necesario. En griego la palabra implica una obligación divina, algo que debe suceder según el plan eterno de Dios. No fue casualidad que Jesús pasara por Jericó. No fue una coincidencia, no fue una diosidencia, como llaman algunos, que viera a Zaqueo, sino que era parte del plan redentor. Aleluya. ¿Cómo dijo Juan Calvino? Cuando Cristo dice que es necesario que more en la casa de Zaqueo, nos mostró que la salvación no depende de los méritos humanos. Aleluya. Sino de la elección y de la gracia soberana. Hermanos, y eso es lo que me encanta del evangelismo, que el evangelismo llama a hombres que no sabemos que son escogidos de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que me encanta. ¿Por qué? Porque puedes hablar con el escogido de Dios.
y que está perdido. Gloria al Señor. Vamos al punto B, la respuesta humana. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Primero, la obediencia. Entonces, del versículo 6 que dice, entonces él que descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿De qué nos habla de eso? De la obediencia. Porque aquí está la diferencia también. Porque Jesús a muchos le dice, hey, bájate del árbol, deprisa. Pero no se quedan ahí, ¿cierto? Hay mucha gente que se queda ahí. ¿Y por qué se quedan ahí? Porque no son llamados, no son escogidos. Y uno se complica toda la vida y dice, pero ¿cómo si el Señor? Bueno, pero es así, hermano, es así. Pero él, ¿qué es lo que dice? Él descendió a prisa. Y como decía el punto 2, dice la urgencia divina, decía, date prisa. ¿Y cómo él bajó calmado? A prisa. O sea, él obedeció la orden de Jesús. Qué respuesta tan hermosa. Zaqueo no dudó, no pidió excusa, no pidió tiempo para prepararse. Mi hermano, hay gente que dice, no, mira, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a tres discípulos que lo siguieran? Y uno le dijeron, oh Señor, no te puedo seguir porque tengo que ir a ver mi casa, tengo que ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué Jesús le dijo? ¿Alguien se acuerda? Deja que los muertos entierren a sus muertos, hermano. Pero aquí, y entonces nos encontramos con la acción. Y aquí encontramos la acción, hermano. ¿Y cuál fue la acción? Que él descendió deprisa y recibió gozoso al Salvador. Y tercero, el testimonio. Al ver esto, dice el verso 7, ¿qué dice? Léanlo. Al ver esto, ¿todos qué? Todos murmuraban diciendo que había ¿qué? Entrado a posar con un hombre pecador. O sea, ya empezaron las críticas. Empezaron las críticas. Yo creo que Alfred Cooper, tiene algo con la coca, porque por debajo le permitió a Mulián que se convirtiera. Y uno empieza a pensar tonteras, por hermano. Empieza a poner dudas. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué contraste, hermano? Mientras Zaqueo recibía con gozo, y aquí vemos un contraste, mientras Zaqueo recibía con gozo, otros ¿qué? Murmuraban con amargura. Hermanos, no pongas tu fe en otros, pon tu fe en Cristo. Porque si pones en otro, te van a distorsionar tu fe. Gloria a Dios. Hermano, Zaqueo descendió a prisa. Cuando Jesús te llama, no retrases tu obediencia. Hermano, si Dios te está llamando a esta iglesia, quédate aquí. Quédate aquí. Anda a los estudios bíblicos. Conversa con los pastores, conversa con los ancianos, conversa con los diáconos, conversa con los hermanos. Ve la forma de poder ser más Cristo en tu vida. No te quedes con eso. Vine al culto y me fui. No, vístete de su gracia. Gloria al Señor. Vamos al tercer punto, hermano. Héctor, ¿lo lees? ¿Lo lees? Sí. Léelo. El punto 3 dice... Amén. La transformación del corazón. Mira, recapitulemos. Primero, el vacío del hombre, ¿cierto? Segundo, la obediencia del hombre, el llamado y la obediencia.
Pero todavía no ocurre la transformación. Hay personas que se quedan en la obediencia, pero no son transformadas. Vamos a ver esto. Leamos el versículo 8 al 9, hermanos, por favor. Hermanita, léalo ahí. Sí, para que se escuche, porque no están viendo multitudes. Hay que hablar por fe, ¿no? Espera. Ahí sí. Bien, léalo, hermana. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo a cuadriplicado. Amén. ¿El 9 también? Quedémonos. Quédese con el micrófono. Usted va a leer el 9 enseguida. Quédese con el micrófono nomás. Buena. Está bueno el No, ¿cómo se llama? El hombre ahí. Bien. Entonces, hermanos, ahora llegamos al clímax de esta extraordinaria narración. Las palabras de Zaqueo en el versículo 8 no son un intento de ganar la salvación, como hay muchos hermanos que lo interpretan así. Lo interpretan como que Zaqueo se estaba ganando la salvación y por eso hace una obra. No, sino que es el fruto natural de haber recibido la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 10. Que alguien lo busque, por favor, y lo lea. ¿Qué dice? Lo estoy pidiendo que lean porque no traje mis lentes y la letra es muy pequeña, entonces. 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas ¿qué? Buenas obras. Mira, está diciendo que somos creados, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué yo nazco de nuevo? ¿Para qué el Señor me toca? ¿Para qué? Para que hagas obras. No es que yo hago obras para salvarme. Eso no es. Justamente el 31 de octubre del año 1517 se celebra la Reforma, que ya son 508 años que lo celebramos recién estos días. Y estos días, hermano, lo que celebramos fue justamente eso, porque antes el sistema católico romano a todo lo tenía por obra, todo era una obra que tenía saturado el sistema. Pero los reformadores redescubrieron la fe sola, la sola fide. Gloria al Señor. Entonces, aquí estamos viendo que las obras que son las obras que el Señor nos dio para que nosotros camináramos y viviéramos. Y aquí, hermano, estamos viendo que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si algo es defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que está haciendo no es ganando el favor de Dios, sino que es algo natural del fruto, el fruto natural de la fe. ¿Entiende? Gloria a Dios. ¡Qué transformación tan radical! La transformación radical es cuando un hombre que no abrazaba a su padre, va, lo abraza, le pide perdón. Le pide perdón hasta el perro.
Le pide perdón a doña Juanita que alguna vez le hizo algo. Eso fue lo que me pasó a mí hace 34 años, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya. El hombre que había vivido para acumular riquezas, ahora hablaba de qué cosa, de hablar, de dar generosamente, se desprendía. Qué maravilloso, hermano, el contraste. Cuando acumulaba, pero ahora da. Hay numerosos, en la historia de la iglesia, hay numerosos hermanos que han vivido eso. Fue el caso de Francisco de Asís, de Francesco. Fue el caso de Pedro Baldo, de los valdenses. Que ellos fueron hombres ricos, pero se encontraron con el Evangelio y lo entregaron todo. Lo dieron todo a los pobres. Y ellos vivieron como pobres, pero ellos eran ricos porque habían encontrado ¿a quién? A Cristo. Aleluya. Entonces, hermano, esto nos enseña que la fe genuina siempre da un fruto visible, siempre un fruto visible. Como dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. Vamos a observen los elementos de esta transformación. El primer elemento es la generosidad hacia los necesitados. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es una señal, un fruto de la salvación genuina es el desprendimiento de las cosas que uno tiene. Segundo, la justicia en las relaciones. Él dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿qué? ¿Qué significa cuadruplicado? ¿Multiplicado por qué? ¿Está bien? ¿Contador está bien? 4 veces, ¿no? Pregunto, ¿alguien hace eso hoy día? No, pues. A lo mucho dan un 10%. A lo mucho dan un porcentaje. Pero no dan el 400%. Sería eso, ¿cierto? Sería 400%, cuadruplicado. Gloria a Dios. Vamos al segundo punto. La declaración divina de la salvación. Y aquí vamos a leer, hermana, el versículo 9. Por favor, léalo. Y esta es la declaración divina. Esta es la declaración de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¡Aleluya! La palabra salvación viene de una palabra griega que implica la liberación completa, la sanidad total y la restauración integral. No es solo perdón de pecados, hermano, sino que es una transformación de vida. Cuando Dios perdona los pecados de una persona, lo está transformando. Y ahí encontramos algunas palabritas. Hoy, no mañana. Hoy, no mañana. No es después de un proceso largo de purificación, como lo hacen los religiosos. Después de generar etapas, ahí vamos a ver si es que calificas para ser salvo. No, es hoy, aleluya. Hoy es sanidad total, hermanos, yo creo en la sanidad completa de Jesucristo por su palabra. Ah, pero pastor, no, usted está mintiendo porque yo aquí veo a varios hermanos con problemas de salud. Y usted mismo es medio así. No, está mintiendo el pastor. Hermano, la sanidad ya fue completa. Esto es una añadidura. Porque la sanidad es del alma.
La salvación es del alma. Ah, pero no, yo no creo. Yo creo que el Señor Jesús lo salvó. Que el Señor Jesús te sanó, inclusive no oyendo bien, con problemas del corazón. ¿Pero por qué vienen? Vengo, si es que acaso el Señor se mueve, hoy día voy a ser sano. No es así no funciona. Usted ya fue sano por la palabra, ya fue sano. Ahora, si en mi cuerpo no soy sano, eso es otro tema de la soberanía de Dios. Pero usted ya fue sano. No sé si me entiende, hermano, me fui a la profunda. Gloria a Dios. Hoy. Segundo, el hogar. ¿Y qué es lo que dijo? Que ha venido la salvación. La salvación vino a esta casa. Claro, muchos dicen a esta casa, a su vida personal. Pero la salvación... ¿Qué es lo que dijo el carcelero de Filipo, hermano? Cuando dijo, ¿qué tengo que hacer para creer? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿qué? Tú y toda tu casa. O sea que la salvación es una promesa que involucra a tu casa, a tu familia, a tu generación, a las personas. Aleluya. No solo a Zaqueo individualmente, sino que era a todo su hogar, a sus hijos, a sus niños. Cuando el jefe de familia, y esto es importante, hermano, cuando el jefe de familia se convierte genuinamente, la familia es impactada. Yo conozco casos de hermanos, y hoy día hablaba con una hermana que está viviendo un caso en que el esposo está entregado al alcohol hace 20 años. El esposo, hace 20 años. Y el esposo habla de Dios, porque aprendió y habla versículos y sabe bastante Biblia, pero es un borracho y le hace la vida a cuadritos a la hermana. Pero yo le decía, oremos por la salvación de él. Oremos por la salvación de él. Porque Dios puede mostrar su gracia a través de él. Gloria a Dios. Cuando el jefe de familia se convierte genuinamente, toda la familia es impactada, hermano. Tercero, la restauración. Jesús le dijo ¿qué? Le dijo, él también es hijo de Abraham. ¿Zaqueo era romano o judío? ¿Era judío? ¿Era hijo de Abraham? Sí, po. Pero, ¿cómo lo tildaba el pueblo judío? Como un colaborador de los romanos. O sea, no era un hijo de Abraham, ¿cierto? Pero Jesús le dijo, él también es hijo de Abraham. Jesús restauró la identidad espiritual de Zaqueo. Ya no era el publicano despreciado, sino que era el hijo de Abraham, heredero de las promesas divinas. Gloria al Señor. Amén. Hermanas, vamos a la conclusión. Gloria al Señor. Hermanos, el encuentro de Zaqueo con Jesús no fue simplemente un evento emocional o una experiencia religiosa temporal. Fue un nuevo comienzo, una nueva creación, una nueva vida. Segunda de Corintios 5:18 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Zaqueo pasó de un curioso, de alguien curioso a alguien convertido, de un espectador a un anfitrión, de un pecador despreciado a un hijo de Abraham, de un acumulador egoísta a un generoso benefactor. Aleluya. Y todo esto sucedió porque
ha venido la salvación a esta casa. Y hermanos, la salvación puede llegar a tu casa, a tu familia. Llévala. Predica la palabra. Como siempre digo, predica la palabra y si es necesario, usa tus palabras. Oh. Tus hechos hablan más que tus palabras. Gloria a Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Levántame la mano todos los que alguna vez fueron perdidos. Sí, podemos decir todos, pero hay algunos que no levantan la mano. Como el hermano, como el hermano Luis. Porque está escribiendo, porque está escribiendo. O como el hermano Rodrigo que se las da de... No, hermano, mentira. No, hermano, el Señor vino a buscar a nosotros que estamos perdidos. Y aquí está, mira, dice, Él sigue llamando por el nombre. Hermano Rolando, lee esa frase, date prisa, pero ponle tu nombre. Ponle tu nombre, esa mira. Esa, tu nombre. Date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo posee, en tu casa. Amén. Hermano Héctor, ¿puedes leerlo con tu nombre? Héctor, Tito. desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Katy, léelo. Léelo. ¿Qué dice? Pon tu nombre. Aleluya. Patricio. Perdón, te dije tu nombre. Tú. Aleluya. Rodrigo. Hermano Luis. Aleluya. Este es un ejercicio importante. Claudio. Paréntesis. ¿Cómo le dice a Claudio si Claudio es un presbítero? ¿Cómo le dice a Luis si Luis es un ministro del Señor? ¿Cómo le dice a Rodrigo? Todos necesitamos descender. Estamos muy metidos de repente en la oración, muy metidos en algo, pero tenemos que bajar del Señor. ¿Tu nombre? Di tu nombre. No, mira, este. Di tu nombre. Es necesario que pose. Aleluya. David. El Señor no hace acepción de personas. Natalie. Aleluya, mi hermana Ivonne. Ivonne, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermana Isabel. Isabel, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Cintia. Amén. ¿Y yo? ¡Flaco! Bueno, yo era flaco. Yo era flaco antes. Hace 20 años atrás.
30 o 30. Cristian, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Al que me mira en YouTube, ponle tu nombre, porque hoy date prisa, date prisa, date prisa, date prisa. Marca el teléfono del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desciende, bájate, de donde te hayas subido, bájate, porque hoy es necesario que entre a su casa. Gloria a Dios, pongámonos de pie, mi hermano. Gloria al Señor. Oremos, amado Señor. Te damos gracias porque sigues pasando por las calles de nuestras vidas, mirando hacia arriba con ternura infinita y llamándonos por nuestro nombre. Hoy, como Zaqueo, queremos descender de nuestros árboles con orgullo, de nuestros árboles de distracciones mundanas y nuestros temores paralizantes. Lo hacemos, Señor, para recibirte con un gozo genuino en la casa de nuestro corazón. Tú conoces nuestras debilidades. Nuestros errores del pasado y nuestros vacíos presentes. Pero aún así dices con temor, hoy quiero estar contigo. Mi hermano Jesús te dice, hoy Katy, hoy Patricio, hoy Luis, quiero estar contigo. Gracias, Señor, por la gracia que no se detiene ante nuestra condición, sino que nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, entra en nuestras casas, entra en nuestras familias, entra en nuestras decisiones diarias. Restaura lo que está roto en nuestras relaciones. Que la salvación no sea solo una palabra de nuestro vocabulario religioso, sino que sea una realidad viva y transformadora de cada hogar aquí representado. Y hoy, Señor, que podamos salir de este lugar diciendo con una certeza gozosa que hoy ha venido la salvación a mi casa. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi hermano.